predicador cibernético. Presenta. Bueno, para empezar con el tema, vamos a esta cita. Primera de Juan 5:11, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Significa, conocerle, igual a creer en él, y recibirle. Juan 6:47, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no creer, igual condenado al infierno. Juan 3:18, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 4 pasos para ser salvo. 1. Reconocer nuestro problema, el pecado. 2. Decidir corregirlo, que es el arrepentirse. 3. Creer, esto es de aceptar o recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. 4. Confesarle a Jesús públicamente. 4 condiciones para ser salvo. Entender, querer, recibir, y ser sincero. Si no entiendes lo más esencial, no eres salvo. Si no quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, no puedes ser salvo, porque rehusas a Dios el Salvador. Si no le recibes, entonces le rechazas. Si oras y no eres sincero, tampoco eres salvo. Si tienes vergüenza de él, para no llevar a cabo una relación con Jesús, no eres salvo. 1. Reconocer que eres pecador. Punto A. Sin reconocer tu problema, no puedes ser salvo. Lucas 5:31, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entonces el que no admite ser pecador, no puede ser salvo. Porque todos somos pecadores, dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Punto B. La consecuencia es la muerte física, y eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque en verdad, cada hombre tiene este problema de pecado. Ezequiel 18:4-20, el alma que pecare, esa morirá. Punto C. Ya todos estamos bajo la condenación de Dios. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto nos enseña que no hay purgatorio ni segunda oportunidad. No hay reencarnación, ni regreso en otro cuerpo. Después de la muerte, Lázaro despertó en el paraíso. Lucas 16:19-31. El infierno sí existe. Nadie tiene palanca para con Dios. Lo dice en Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas. Dios no se impresiona con ningún ser humano. Dios nunca hace excepciones por quien que eres. Solo con romper la ley, en un solo punto, hace a uno culpable. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Una sola infracción es suficiente para ir a la cárcel. Igual con Dios. Un solo pecado es suficiente para ir al infierno. Las buenas obras no borran crímenes ni pecados. Gálatas 3:11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Las buenas obras no sacan a uno de la cárcel. En un juzgado lo bueno que has hecho no sirve de nada. Segundo paso. Arrepentirte de tus pecados. Estás en un camino, y por decisión tuya, das la vuelta completa para abandonar el camino anterior.
Salmos 34, 18, Dios salva a los contritos de espíritu. Hechos 17, 30, Dios manda a todos, que se arrepientan. Lucas 13, 5, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Jeremías 26, 3, quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles, por la maldad de sus obras. Mateo 9, 12 al 13, Dios responde a nuestro arrepentimiento. Punto 3. Cree en Jesús, Él es tu Salvador personal. El catolicismo enseña una salvación por obras. La Iglesia Católica engaña, y enseña que uno es salvo por buenas obras, por cumplir con los 7 sacramentos, y por ser miembro de la Iglesia Católica, ser bautizado, la comunión, y creer en María, etc. Exigen buenas obras para ser salvo. Y esto nos lleva al punto A. Punto A. La salvación no es por obras, sino por medio de la fe. Tito 3, 5, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Misericordia. Es de no recibir justo castigo. Gracia. Es como un regalo inmerecido. No eres salvo si confías en tus obras, aún con Jesús. La Biblia enseña que no es lo que tú haces, sino lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Porque no se trata de ti, sino de Dios. Ejemplo, otras amantes, ninguna mujer acepta casarse con su marido, si va a traer a sus amantes a la casa. Igual con Dios, Él no acepta otros salvadores porque Dios es muy celoso, es solo Él. Éxodo 34, 14, pues Jesucristo, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. María más tus obras igual falsa salvación. Jesús más arrepentimiento igual salvación verdadera. Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestras obras no cuentan nada, para con Dios. No nos sirven para entrar en el cielo. Punto B. Jesús es el único Salvador. El catolicismo pone a María como corredentora y salvadora. De agregar otra cosa con la salvación de Jesús, es de negar el precio que Dios pagó con la sangre de su propio Hijo, y es de pisotear al Hijo de Dios, y dar por incompleto a Jesucristo, y el valor de lo que hizo en la cruz. Y dice en la Biblia, en Hebreos 10, 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Isaías 43, 11, yo, Jesucristo, y fuera de mí no hay quien salve. Los testigos dicen, que es Jehová quien salva, y no Jesús. Pero veamos lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 2, 5 porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre él también. María, y Jehová, y cualquier otro nombre, queda excluido. Porque dice la Biblia, en Hechos 4, 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre aparte de Jesús, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lucas 2, 11, que os ha nacido hoy, un Salvador, que es Cristo el Señor. Si aumentas obras, o otros mediadores, o otros nombres, cualquiera que no sea Jesús, entonces no puedes ser salvo. Punto C. Jesús es el sacrificio en tu lugar. Primera de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quiere decir, que solo Jesús pagó el precio. Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Colosenses 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiere decir, que Jesús tuvo que derramar su sangre. Llevamos la justicia de Jesús en lugar de nuestra justicia propia. Por esto Dios nos ve, sin ver nuestros pecados.